Nosotros también, ya que Miquel ha vingut a hablar de su libro, pues hablamos del nuestro, que és pues el lloc on estem, que es diu Ateneu La Base, i que és un espai on portem, ara farem 8 anys, és un espai d'organització política, on ens organitzem pues, contra la precarietat, el capitalisme, l'individualisme i també pues, ens cuidem. No? És un espai pues, de cures, de compartir. Si alguna persona aquí pues, vol conèixer una miqueta més, pues, que s'adreci després a nosaltres o a qualsevol persona de l'organització, de la base, per això, per informar-se més. Buscamos siempre a gente que se quiera unir a la causa y la lucha. I la base pues entronca una mica amb aquesta tradició de lluita, d'Ateneus, d'aquesta Barcelona rebel, amb aquesta història que sovint doncs, no trobem als llibres de text, a les aules, a l'educació, i que és la història dels desposseïts, dels invisibles, que aquesta història que no és la que nos cuentan, sinó la història no és la que és, sinó la que nos cuentan, no? I que recull una mica el llibre i les idees del Miquel i la presentació que tenim avui. Llavors, aquest llibre i aquesta presentació és una mica una excusa per poder xerrar, compartir i per construir aquesta història i posar-la en valor i visibilitzar-la ara, en aquest espai. L'aposta del Miquel és com molt interessant perquè ocupa aquests espais una mica hegemònics per la dreta liberal i que està també guanyant espai l'extrema dreta, que són les xarxes socials, el YouTube, sobretot, on es mouen aquests vídeos. I per ubicar una mica, no sé si coneixeu també, un dels vídeos més coneguts i més polèmics, no volem fer publicitat, però són els vídeos d'Acadèmia Play, que són uns vídeos que estan adreçats a un públic adolescent perquè són fets amb dibuixets i molt fàcils, suposadament. Aquest vídeo tracta sobre la història d'Espanya i va ser com una mica una crítica a la proposta que Acadèmia Play proposava amb una mica d'un tuf conservador, recuperant aquesta tradició catòlico-nacional cristiana, no franquista, però sí, quasi. També tenen alguns vídeos així que si et pares una mica a veure'ls, el del Che Guevara és bastant graciós, o el de la Revolució Russa, i que se'ns venen una mica des d'aquesta suposada neutralitat, com uns vídeos pedagògics que si fas una mica de recerca, la gent que potser ens dediquem a l'educació, els professors utilitzen per explicar aquesta història d'Espanya, i no només d'Espanya, sinó la història occidental, que és la que es dona. És bastant perillós. Llavors, crec que aquesta hegemonia i aquest discurs que s'estan donant en aquests vídeos és una mica la idea també que recull Mark Fisher del realisme capitalista, com la única realitat i la única veritat. I qualsevol història que sigui més crítica o que qüestioni aquest status quo o aquest sistema és barbàrie o és radical. Llavors estem aquí una mica per a recuperar a Walter Benjamin, peinar la història a contrapelo i res més, no m'allargo més, donem la benvinguda a Miquel. Gràcies per venir. Gràcies. Sí que voy a ver, sí. Bueno, muchas gracias Gara por la presentación y muchas gracias al Ateneo La Base por invitarme y por contar conmigo. A ver, yo voy a empezar simplemente citando a Paco Umbral porque sí tengo que hablar de mi libro, pero no quiero solo hablar de mi libro, ¿vale? Quiero que esto sea un poco también un espacio un poco para, sí, voy a hablar un rato, pero luego quiero, no nos haga preguntas, pero también contribuciones y otras vistas que a lo mejor hay gente aquí que o es docente de historia o es
se interesa por la historia, o es estudiante de historia, o ha estudiado, o ha trabajado en algunas cosas, y yo creo que es puede ser un espacio bastante bonito para compartir. Pero bueno, supongo que sí, que tengo que empezar con el libro. Yo, a ver, escribí el libro de Marras, un poco en un momento un poco complicado por temas de trabajo, de la tesis, etcétera, pero es verdad que me vinieron con una propuesta de una editorial además bastante normativa y grande como Planeta, y dije, pues esta oportunidad hay que aprovecharla. Y la cosa es que, claro, dije, ¿qué escribo? Pues escribo de lo que me frustra cuando voy a la Casa del Libro, El Corte Inglés, a una librería general y grande, digamos, en cuanto voy a la sección de historia, ¿no? Que es, por ejemplo, pues ver todos los relatos que se cuentan en los libros de historia más vendidos y más populares, que suele ser, pues, sobre todo yo creo que en los últimos 10 años ha habido más una virada hacia lo nostálgico, hacia la historia como un repositorio nostálgico, básicamente, como una mina de donde sacar y unos ciertos vínculos afectivos, pero que no se reconocen como tales, sino que se intentan ver como asépticos. Se intentan vender como asépticos. Es precisamente lo que ha mencionado Gala de una historia que realmente es la que nos han venido contando hasta ahora, pero que se está intentando volver a borrar de este cuestionado, ¿no? El otro día, por ejemplo, me llamaron para una entrevista y me dice, ¿qué opinas del revisionismo histórico? Y digo, pues que está muy bien. porque claro, hay gente que está denunciando porque el revisionismo histórico a mucha gente le alarma como palabra, por ejemplo, como término, ¿no? Porque que están intentando qué va a pasar con los niños, ¿no? ¿Dónde piensan los niños? Estamos cambiando las cosas. Y realmente, revisionismo histórico es lo que se lleva haciendo incluso en campos académicos, en campos oficiales, por así decirlo, hace décadas. Lo que pasa es que no se llama, igual la gente no lo llama revisionismo histórico en un acervo cultural un poco más común. Entonces, en el momento que estas palabras, como por ejemplo revisionismo histórico o historia desde abajo, etcétera, se llevan al campo general, la derecha, por ejemplo, está intentando cargarlas de unas connotaciones para simplemente defender su propio asepticismo, su propio supuestamente enfoque falto de ideología. Entonces yo lo que intento hacer en el libro es un poco, bueno, lo digo al principio, digo, esto no es algo que un estudiante de historia no vaya a saber, no vaya a aprender en principio a lo largo de su carrera, si Dios quiere, o si tiene buenos profesores, y básicamente un estudiante de historia va a leer esto y dice, pero si esto yo ya lo sabía. Y pues cosas como, pues eso, que hay que cotejar las fuentes, eso es lo primero, pero también que la lectura histórica se ha hecho desde unos puntos de vista muy particulares, que por ejemplo hablamos de historia y tenemos que entender que la historia entra en el currículum docente como obligatoria en las escuelas en el siglo XIX, como un ejercicio de construir un carácter nacional y, por tanto, esos sesgos nacionales y ese ver la historia con un protagonista concreto, porque al final tenemos que construirla desde un punto de vista, que eso es algo que todo el mundo aprende en la carrera, ¿no? Las cuestiones que tú planteas en una investigación histórica van a guiar no solo qué fuentes utilizas, sino también cómo las vas a leer, y el marco teórico es muy importante, ¿no? Pues esas cosas que realmente un profesional de la historia o un estudiante de historia debería saber o sabe, pero que a un nivel más general a lo mejor la gente no se lo plantea porque realmente el pasado no se puede cambiar. Lo que pasó, pasó. Daddy Yankee. Pero realmente no es lo que pasó, es cómo nos contamos lo que pasó y las historias que se han contado hasta ahora, y sobre todo, pues eso, para la mayor parte de la población, que ya no estoy diciendo que el estudiante salga del instituto diciendo es que la historia es un bodrio, sino simplemente que el estudiante sale del instituto y a lo mejor le interesa la historia, pero no va a leer no lo suficiente como para comprarse 50 libros de, yo que sé, Hobsbawm, Thompson, no sé, no, igual simplemente se lee, pues va a la librería que le pilla más a mano y se compra un libro de historia. Entonces, esas cuestiones, digamos, que no llegan a plantearse nunca porque en el momento que el alumno o la persona deja el instituto, a lo mejor su contacto con la historia se detiene, digamos, ¿no? Se detiene a nivel de estudio, pero no se detiene a nivel de exposición. Seguimos teniendo partidos, seguimos teniendo... la historia está ya no solo en boca de todos cuando Vox dice Reconquista, sino que está en boca de todos cuando se plantea, por ejemplo, hacer un museo de cierta cosa o hacer unas actividades culturales en un centro cultural
que puede estar más asociado al ayuntamiento o al donde sea, digamos, a la institución política que sea. Entonces, entender que me parecía importante, digo, aprovechar este espacio para realmente confrontar al lector, en este caso, pues con esas ideas, ¿no? De que seguimos pensando en la España de, por ejemplo, Felipe II, y como si ese individuo hubiese sido el motor de todo lo que ocurría, mientras que no entendemos o no intentamos entender qué es lo que pasaba debajo, quién barría el Escorial, ¿no? Nos centramos en que Felipe II vivía en el Escorial, pues muy bien. Intento hablar, por ejemplo, también de algunas cosas que se nos habla incluso pues, de las masas y de la historia de las masas como turbas, ¿no? Y, por ejemplo, los únicos yo me recuerdo en historia, el único ejemplo que di así de revueltas, de los motines del PAN, por ejemplo, durante el siglo XVIII, fue el motín de Esquilache, y lo que te cuentan es que se rebelaron porque les dijeron que no podían vestir con unas ciertas capas, y dices, bueno, pues a lo mejor es un poco más complicado, ¿no? A lo mejor qué estaba pasando ahí, porque se intenta individualizar a los grandes individuos, por ejemplo, mientras que a la masa se le atribuye un papel de seguir y un papel de, básicamente, no había ninguna capacidad de autocrítica o de crítica del sistema de rebelión. Lo hemos estado hablando antes, ¿no? Decía, de repente aparece la Revolución Francesa y parece que hay una conciencia, pero antes no había conciencias colectivas, no había movimientos que luchaban, que no había movimientos que intentaban contravenir ese... Por ejemplo, yo, cuando empecé a estudiar ya más historia a nivel universitario y me di cuenta que la Edad Moderna es realmente se puede resumir muy bien la Edad Moderna. Cuando te hablan en el instituto dicen, sí, la centralización del Estado con los reyes católicos y tal, pero hablas de la Edad Moderna y realmente es la expansión del Estado con mecanismos represivos contra ciertas funciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se crean estos discursos y estas lecturas que parecen que el problema no es que se hayan creado estos discursos, estas lecturas, sino que se han presentado como lecturas casi oficiales, asépticas, faltas de ideología, etc. Entonces, cuando alguien viene a contradecirlas o a cuestionarlas o a ponerlas bajo, oye, si esto se ha leído desde esta perspectiva, se puede leer desde esta otra, parece, y sobre todo creo que se está intentando hacer más en los últimos años, que digamos que nosotros somos más capaces de reconocer que hay una ideología en lo que decimos, porque sabemos que hay una ideología en lo que ellos dicen, pero ellos no lo van a reconocer, digamos, ese es el problema, ¿no? La presunción de asepticismo en un discurso que simplemente se presenta como el normativo y el que hay, porque es el que ha habido a lo largo de siglos. Entonces, quería aprovechar eso, el espacio para cuestionar, para hablar de, pues eso, y hay cuestiones un poco más, intento presentarlo con casos, ¿no? Intento hablar, pues, por ejemplo, sobre todo también, pues, de una cosa que me toco más de cerca, que es la arqueología queer, y claro, ahí sí que hay casos más, la arqueología queer es muy graciosa porque sí que ha revelado algunos sesgos de forma bastante patente, ¿no? Entonces, cuando revelas esos sesgos de forma patente que la otra persona, porque la arqueología tiene la virtud, digamos, de que cuenta con métodos científicos, de ciencias duras, básicamente, que le dan una cierta validez que otras ciencias sociales a lo mejor no, a un principio no tienen, ¿no? Entonces, si hacen un análisis, si encuentran dos esqueletos y hacen un análisis y dicen, no, los cromosomas son XY, tú luego te puedes meter a discutir qué son los cromosomas, qué es el sexo gonadal, qué es el sexo cromosómico, cómo se construyen los afectos, los cuerpos. Eso te puedes meter a discutir y a lo mejor ahí te discuten más. Pero ahí es cuando digamos, pues por ejemplo, no hablo es que igual estoy dando un poco de vueltas, pero es el caso de los amantes de Módena. Es un caso que si no conocéis, aunque supongo que ya lo conoceréis, algunos, se desenterraron dos individuos cogidos de la mano y se dijeron, pues, un matrimonio, una pareja, un hombre y una mujer, básicamente. Esa es la relación y tal. Los amantes de Módena tienen los periódicos, tal. 10 años después hacen un análisis porque obviamente por la conservación de los esqueletos no se podían sexar de las formas más a pie de campo, que es básicamente mirar la pelvis, y no se pudo hacer. Descubren que estos dos individuos tienen los dos cromosomas XY. Entonces, los titulares pasan a: los amantes de Módena eran dos hombres, no sabemos cuál era su relación. No podemos saber, ¿no? Entonces, claro, es como, vale, esto ha revelado, porque a lo mejor realmente no eran dos amantes, efectivamente, a lo mejor ni siquiera eran dos hombres, según lo que entendemos ahora como hombre, pero
digamos que estas cuestiones que ahora se han planteado no se habían planteado antes. ¿Y por qué no se habían planteado antes? Y entonces como que vuelve un poco el espejo, digamos, contra esa producción de discursos que se presume aséptica, digamos. Entonces a mí eso es lo que me gusta, que me parece bastante disruptor de la arqueología en el sentido de que creo que también, obviamente también se hace desde la historia, pero como hay métodos que hace 10 años no teníamos de obtener un dato en arqueología, pues creo que ese campo revolucionario como que ha conseguido en muchos casos desbaratar bastantes de las... Lo tenemos también con el caso de las típicas mujeres guerreras vikingas que aparecen de vez en cuando y que siempre está la cuestión de... Bueno, pero a lo mejor es que se traspapelaron los huesos y cosas así, ¿no? Aparecen las cuestiones, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ya también obviamente como arqueólogo, pues tengo un poco de sesgo, como todos los tenemos, ¿no? Que ese es un poco también el objetivo del vídeo, ¿no? Te digo el vídeo, bien. Estoy acostumbrado a otras cosas, perdón, del libro, a decir que todos tenemos un sesgo. Entonces, digamos que volviendo un poco a otro tema que es un poco, articula el libro, pero también es un poco lo que articula mi vocación, que es que eso, descubrir los sesgos que hemos transportado al pasado y cómo hemos colonizado el pasado, sobre todo desde el siglo XIX, ¿no?, en adelante, que es cuando la ciencia, la historia se empieza a concebir ya como una profesión, una ciencia, el estudio del pasado. Cómo hemos colonizado el pasado con nuestros propios conceptos de heterosexualidad, sexualidad, cuerpo, de un millón de cosas, de clase, de que como la mujer del historiador en el siglo XIX era una familia burguesa, tenían 2 hijos y se quedaba en casa la mujer, pues estoy estudiando hace 1000 años y la mujer se quedaba en casa cuidando de los niños y eran un padre, una madre y 2 hijos. Y ya está, ¿no? Pues ese tipo de transporte al pasado de asunciones que a veces no nos cuestionamos y a veces es de forma totalmente incidental y en la mayor parte de veces y otras veces es de forma interesada, por supuesto. Pero digamos que descubrir o intentar decir a la gente que estamos colonizando el pasado con nuestros propios conceptos también creo que ayuda a ver que las sociedades del pasado, que no ha habido una linealidad entre cómo se ha desarrollado la historia, ¿no? Que no podemos ir a la península ibérica en 1500, o no podemos ir me da igual, Grecia, Atenas en el año 400 a.C., y concebir la democracia ateniense como un paso hacia el hoy y, por tanto, que todo estaba destinado a pasar aquí. Porque entonces, en ese momento, es lo que, como has citado a Mark Fisher, pues voy a citar yo también a Mark Fisher, qué demonios, pero básicamente estamos cancelando las alternativas porque el pasado se ha estudiado, ¿no? Estudiamos el pasado para comprender el presente, lo cual es importante, pero tenemos que entender que otros presentes hubiesen sido posibles también, o que otros presentes son posibles, de hecho, porque el pasado, lo dice un amigo mío que no ha podido venir hoy, aunque vive en Barcelona, que dice, no hay nada más diverso que el pasado, porque realmente, si intentamos entender el hoy, obviamente si intentamos entender a través de las noticias, ¿no? Vamos a tener una idea de la sociedad bastante acotada, pero si vas a la calle, si hablas con colectivos, si te mueves, si vas por el barrio, ves que no, ese monolito, digamos, de la sociedad no existe. Entonces, cuando te das cuenta de que obviamente, si no existe ahora, no iba a existir hace 1000 años, digamos que podemos hablar de otras historias de resistencia, otras historias de otros colectivos, otras formas de organización, otras formas de entenderse también, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, el ver cómo estamos transportando esos sesgos al pasado para, digamos, buscar esas alternativas en el pasado, que a mí me hace mucha gracia, porque yo muchas veces que yo critico el sistema capitalista en el que vivimos y me dicen, es que quieres volver al feudalismo, y digo, no. Pero, claro, se ve, ¿no? Es esa cosa de, si no estás queriendo que sigamos en esta dirección, estás queriendo que volvamos, porque solo hay una vía, digamos, esa es la cosa, ¿no? Solo hay una vía, solo hay un pasado, solo hay una historia, solo hay un camino en el que las comunidades, digamos, en una imagen casi hegeliana, ¿no? De que ha habido un camino único y el espíritu del pueblo se ha manifestado en una forma concreta, etcétera. Digamos que la evolución ha sido lineal y no hay alternativas. Entonces, yo creo que la historia tiene un potencial enorme, no solo en estudiar para entendernos, no en el sentido más buscar
o el origen de, digamos, pues una nación, un país, sino que también son importantes, ¿no? Investigar cómo han surgido ciertos procesos, pero bueno, sino también para entendernos a un sentido más colectivo y más humano de cómo hemos sido, o sea, cómo el ser humano ha interactuado con su entorno, ha interactuado con otras personas, ha entendido, por ejemplo, ya no solo a la familia, ya no solo a la aldea, al pueblo, el barrio, lo que sea, sino también pues su relación con, por ejemplo, el entorno que ahora lo entendemos como separación de naturaleza-cultura, ¿no? Y esto también ha llevado problemas pues, que son bastante evidentes al día de hoy, con el cambio climático, la sobreexplotación del planeta y de los recursos. Cómo esas filosofías y esas formas en las que entendemos nuestra relación, por ejemplo, con el entorno, han sido creadas históricamente y, por tanto, podrían haberse dado de formas completamente diferentes. Entonces, yo creo que eso es muy importante y la historia tiene ese poder, digamos, de revolucionar cómo vemos no solo el pasado, sino cómo vemos que nos hemos creado una propia cárcel casi, ¿no? Y cómo podemos a lo mejor formar, digamos, crear un poco de llaves para abrirla o directamente arietes para romperla. Pero básicamente, cómo hemos llegado hasta aquí, sí, pero cómo ha habido otros caminos, otros pasados y otros futuros, digamos, que se fueron cancelando a medida que, pues obviamente sí, la historia es lineal en el sentido de un día llega tras otro, supongo, no soy físico, pero más allá de eso, cómo ha habido alternativas, cómo se han cancelado, cómo se han anulado resistencias, cómo hay resistencias que han sido exitosas, cómo, por ejemplo, podemos leer una revolución tan exitosa como que se nos presenta tan exitosa en el marco, digamos, oficial, que es pues la Revolución Americana, por ejemplo, o la Revolución Francesa, pero cómo podemos leerla desde el punto de vista, en el caso de la Revolución Americana, no desde los padres fundadores, ¿no? Que se nos presentan ahí como los que pusieron ahí al país, pues igual que tenemos en España con la Revolución de Cádiz, pero como un proceso revolucionario que se llevaba fraguando décadas, con turbas mixtas, que es lo que le llamaban en la época, con libertos, con esclavos, con marineros, con trabajadores, cómo se fueron organizando, cómo la revolución que a lo mejor nos presentan, ¿no? La revolución de los padres fundadores, a lo mejor tuvo más de contrarrevolucionario que de revolucionario, de cómo participaron otras personas, cómo podemos hablar de las voces que no han tenido, ¿no? Por ejemplo, conocemos ahora un poco mejor, porque ha habido proyectos que lo han puesto en valor, ¿no? Mientras Thomas Jefferson era un presidente de los Estados Unidos, que estaba pasando en Monticello en su plantación, y como tenía a Sally Hemings en un cuartucho y que era su esclava, y como tuvo hijos con ella, etcétera. Bueno, tuvo hijos con ella, obviamente podemos asumir qué tipo de relación tenían, ¿no? Siendo el amo y la esclava. Pero más allá de, quiero decir, más allá de esos pequeños esas pequeñas incursiones que tenemos en casos concretos, yo creo que pueden revelar mucho más de poner voz a los que obviamente a lo mejor incluso en las fuentes escritas no nos han aparecido, porque estamos hablando de periodos a lo mejor en los que no había tanta fuente escrita, no había tanta escritura, no había tanta circulación de escritura o de lectura, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para ver historias que no se nos han contado hasta ahora y qué importancia tienen también, ya no solo a nivel individual, sino a nivel de hablarte y de gritarte de momentos muy concretos, a lo mejor, ¿no? Hay microhistorias, hay historias, ya no solo de eso, historia de la masa sin una masa informe, por así decirlo, sino historia de momentos de pues alguien que es represaliado por la Inquisición, o de procesos judiciales, o de que a lo mejor de esa persona no conocemos como sí podemos conocer de Thomas Jefferson la biografía entera de principio a fin, pero sí que conocemos un momento que nos habla de un momento histórico y de también, por ejemplo, pues que la gente era mucho más inteligente de lo que pensamos, ¿no? Porque esa es la cosa, se piensa que tenemos aquí, que la masa es básicamente eso, pensamos que hasta 1789 con la Revolución Francesa no pasaba nada,
Y luego tenemos historias, es que me estaba releyendo el libro para acordarme de que estaba escribiendo. No, pero que, por ejemplo, tenemos, estaba diciendo, microhistorias en las que, por ejemplo, hablas de, pues ves un proceso inquisitorial contra un Heleno de Céspedes o un molinero del siglo XVI en el norte de Italia, y te das cuenta de cómo la gente también sabía ser estratégica en momentos en los que se veían contra la represión, digamos, de un juicio a nivel, pues obviamente un mecanismo represor y una forma de anularles, ¿no? Entonces creo que es importante recuperar esas historias, y obviamente yo lo estoy haciendo un poco desde... No sé cuánto tiempo llevo hablando, por cierto. Vale, pues entonces me callo pronto. Perdón, es que yo me pongo a charrar y no paro. Pero básicamente que el objetivo es un poco eso, es un poco presentar esas historias y esas otras formas que yo, obviamente, en este caso también lo estoy haciendo desde un libro de un youtuber, que eso es siempre... bueno, pero es un poco un espacio, como has dicho tú, ¿no? Un espacio hegemónico, normativo, etcétera, pero también que hay que poner en valor, y quiero poner en valor, los colectivos que hacen historias, también etnohistorias de barrio, que a lo mejor no son historias de hace 1500 años o no te hablan de las pirámides, pero te hablan de historias de aquí, de historias que a lo mejor son historias del abuelo, tampoco hace falta, a lo mejor no son historias de hace 200 años, pero también que ponen en valor, digamos, los espacios que estamos habitando y que estamos transitando a diario, que creemos que, bueno, que no nos paramos a pensar también, y a lo mejor porque estamos llevados por los ritmos de la vida que no nos dejan pararnos a pensar, pero que nos hablan de una historia mucho más rica que la que vemos en estos... Y ya para terminar, supongo voy a hablar del... ¿Quién no debe ser nombrado? Es broma. No, pero de estas historias que de normal se nos presentan y se nos hablan, ¿no? Del sujeto nacional, de la historia la historia que nos viene en las aulas, que es la historia desde arriba, la historia de un sujeto nacional, que nos revelan, cuando confrontamos estas con la riqueza que hay, ya no solo de las lecturas de esos mismos procesos, que si me hablas de la Reconquista, yo te hablo de la Reconquista de otra forma, de la perspectiva o me hablas de la conquista de América, yo te hablo de la conquista de América desde el punto de vista de los vencidos, ¿no? Ya no es solo eso, que también, sino también ver qué otras cosas nos han estado contando y por qué nos han estado contando y por qué no porque a lo mejor básicamente que el alumno elija, o que el programa docente elija, que un alumno tiene que conocer más la guerra de los 30 años, por así decirlo, que qué pasó o qué movimientos populares hubo en la ciudad en la que vive en el siglo XIX, por decir algo, porque ahí obviamente igual tenemos más documentación. Es una decisión plenamente consciente, que obedece a unos intereses que ya no es por ponerme conspiranoico, es simplemente unos intereses que obedecen a unas razones históricas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, digamos, confrontar a esa gente que dice que mi discurso no tiene ideología, que mi discurso es aséptico, que no estamos intentando meter ideología y que hay otra gente que está intentando politizar el pasado, instrumentalizar el pasado, y decirles y revelarles, ¿no? Poner el espejo un poco de frente y decir, no, tú estás haciendo esto, tú estás intentando promoverme la fantasía individualista de que la historia lo mueven los grandes individuos, que puede ser Felipe II o puede ser Elon Musk, me da igual, o que básicamente, porque hablamos, por ejemplo, yo compro un libro de historia de España, por así decirlo, y digo por así decirlo, por acotarlo, ¿no? Porque si compro historia universal me va a salir de todo, pero si lo acoto a un momento de la Edad Media o de un marco geográfico, porque si en un manual, por ejemplo, si en un libro de historia de España no me hablasen de reyes y no me hablasen de guerras, consideraría que falta algo. Pero si no me hablan de historia de género, por ejemplo, si no me hablan de las mujeres, no voy a considerar la gente no considera que falte nada, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos creado esta cosa? ¿Por qué hemos creado estos marcos? ¿Por qué nos hemos limitado de estas formas? ¿Y por qué no debemos limitarnos y debemos usar la historia para construir ya no solo, pues eso, otros
otras formas de construir el pasado, sino también pues, otras formas de entendernos y entender qué futuros tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si he hablado media hora me voy a callar ya. Y ahora a que digáis cosas, por favor, porque esto es mi primerita vez. Bueno, pues una mica això, amb tot el que ha explicat, no, a Miquel. Bueno, la próxima vez me cronometro, por cierto. O sea, así aprendí para el siguiente. No nos da miedo el silencio, ¿eh? Ya os lo digo. Ya nos ponemos a charrar, tampoco pasa nada. Sí, dime. Pepe, te llevo... Ah, tú tienes uno, vale. Ah. Está muy bien el micro, pero... Yo te oigo, te oigo. Es lo más importante, si tengo el micro. Que de todas formas, lo normal es que cuando uno va a la presentación de un libro, el que presenta el libro se tira 1 hora y media hablando. Ya, pero... O sea que tú no te preocupes. Va, gracias. Aparte de eso, yo tengo muy poco que decir también. Ah. Mucho menos que tú. Que el otro día, cuando vi que en la base venía el puto pique, entonces me metí en el YouTube, digo, a ver esto, y yo pensé, digo, pero la base, esta gente se le ha ido a la cabeza del todo. Y estuve escuchando, y escuché un poco, ya no me acuerdo de qué vídeo era, pero lo digo por lo de la historia. Si yo entendí bien, porque yo creo que para mí la historia, yo me la adapto a mi manera. Tengo la decencia de decirlo, pero me la adapto. Y entonces, por ejemplo, con esto de la pandemia y la mascarilla, ya sé que es difícil hacer bromas con la mascarilla puesta, porque no se sabe qué gesto estás poniendo. Pues hablabas, creo yo que hablabas, porque yo a veces entiendo, a veces lo llevo demasiado a mi terreno y entiendo lo contrario de lo que dice la persona. Pero hablabas en una parte de que cuando la conquista por parte de los españoles, murieron muchos indígenas de América de muchas maneras distintas, pero de una de las maneras que murieron era de las enfermedades, y murieron muchísimos, de las enfermedades que los conquistadores llevaban. Y explicabas también, o creo yo que explicabas, que a veces los españoles llegaban a un pueblo, igual al tiempo llegaban a otro pueblo que no había nadie y no entendían qué pasaba. Y era porque las enfermedades que ellos llevaban habían corrido más que ellos. Bueno, a mí eso me interesa, el sentido de la historia, me refiero. Dices, pues, o sea, ahora los indígenas no se mueren de esas enfermedades. Y yo pensé, pues la pandemia de ahora también es algo así. No es lo mismo que tú pilles el virus del primer humano y tú eres el segundo humano, que si el virus se ha humanizado porque ha pasado ya por millones de humanos. Bueno, me servía en ese sentido, ¿no? Que la poca historia que yo leo, pues la leo en ese sentido, es decir, no lo leo como eso es algo que pasó y le pasó a aquellos, sino que digo, sí, eso es algo que pasó y le pasó a aquellos, pero es algo que puede pasar y me puede pasar a mí. Nada. No, sí. No, sí, o sea, a ver, también es verdad que al menos es lo que has dicho, tú lo reconoces, ¿no? Dices, yo lo sé, yo sé lo que hago. Hay gente que no, hay gente que lee historia y dice, qué bien. Esto es porque vas, es que no sé, es que, repito, no sé si lo he dicho en la presentación o lo hemos dicho en el charleo que hemos tenido antes, pero digo, tú vas a El Corte Inglés, la Casa del Libro, tal, y te encuentras libros y es en plan, no te arrepientas, 35 formas de estar orgulloso de la historia de España, cosas así, ¿no?
Es un libro de verdad. No, sí, pero son cosas y que dices... Si es un libro, si quieres leer la historia como un libro de autoayuda, no pasa nada, pero reconoce que lo estás haciendo. O si quieres leer la historia porque quieres estar orgulloso, si quieres leer la historia porque quieres entender qué podría pasar, hazlo, pero al menos reconoce que, ¿sabes? Entonces creo que es importante. Y sí, lo de las epidemias con la conquista era una teoría que es bastante interesante, sobre todo en tiempos de pandemia, pues cómo no vamos a entender esas cosas, ¿no? Hola, perdón. El micro ahí no llega, creo, pero yo te oigo. A mí me gustaría preguntarte qué opinas sobre el currículum de la ESO, de historia. Era que estabas hablando de las instrucciones, ¿no? O sea, me gustaría pues, bueno, que explicaras tu visión sobre cómo está configurado y también del papel que deberían hacer los profesores, el profesorado, para crear estas instrucciones, ¿no? Claro. Hostia, es un poco... Ya, a ver, perdón. Ah, vale. Lo estaba hablando antes con Gala, porque claro, digo, a ver, yo hace que no voy, yo dejé de pisar el instituto con 18 años, de hecho, tengo 30, o sea que venga, hace tiempo ya. Pero quiero decir que yo no sé hasta qué punto han cambiado las cosas, ¿no? Entonces yo eso quiero ser súper claro, porque además hablo con amigos que son docentes e intento entenderlo, porque al final... Parte de lo que yo hago, también, a ver, no está enfocado a alumnos, pero estaría guay, ¿no? Y creo que es importante. Entonces, yo lo que veo es que seguimos arrastrando, al final los marcos los pone la comunidad autónoma, los pone el gobierno. Entonces, hay ciertos temas que se tienen que enseñar. Y ciertos temas que se tienen que enseñar están puestos, pues eso, lo que he dicho, ¿no? Desde el siglo XIX hay cosas que se entienden como que tienes que dar de, pues eso, el Imperio Romano, los visigodos, la Reconquista, Y es una historia, pues, muy lineal, muy desde arriba, muy historia política, que decimos. Entonces, eso sobre todo para un docente es muy difícil contravenirlo cuando estás en bachillerato, porque los alumnos tienen que ir a selectividad. Y te ponen esto. Por otro lado, también es verdad que yo creo que una de las peores cosas en este caso ya no es solo los programas que se imponen, sino también que muchos docentes tienen mucho interés, quieren hacer otras actividades, pero no tienen tiempo para buscar recursos, porque tienen muchísimos alumnos, tienen muchísima carga docente, no tienen tiempo. Yo creo que eso es algo muy importante, algo que tenemos que tener en cuenta. Si hubiesen más docentes, si estuviesen menos precarizado también, pues estaría mejor, ¿no? Eso por supuesto. Aparte de eso, creo que también es verdad que también estábamos hablando que muchos... pues por esa misma falta de tiempo también, muchos de estos instrumentos, estas herramientas, ¿no? Que dices, joder, el profesor dice, no me ha dado tiempo a explicar Grecia, o no me ha dado tiempo a explicarlo bien, pues les pongo un vídeo de 10 minutos que está enfocado a los alumnos, tal, que son pues estos vídeos que ocupan espacios más hegemónicos, que son, pues hemos dicho, Academia Play, por ejemplo, pero hay otros, y claro, esos tienen sus sesgos, obviamente, y algunos son más peligrosos que otros, pero al final el docente a lo mejor tampoco ha tenido el tiempo o incluso no ha podido buscar o encontrar alternativas para que el alumno tenga una herramienta adicional con la que aprender algo que necesita. O sea, que necesita porque se lo dice el programa, ¿no? Entonces, yo creo que es importante... deberíamos, y aquí me pongo yo también un poco, que a lo mejor es algo que yo también debería aprender a hacer, ¿no? Deberíamos crear entre gente que, por ejemplo, se ha metido en cosas de internet, porque al final estos espacios están un poco copados, gente que tiene estas visiones, por decir, pues usar una palabra que a lo mejor no debería usar, pero bueno, alternativas, por así decirlo, que crear un poco unas redes para básicamente que puedan ponerse en común y así a su vez ponerse a disposición del profesorado de que se comunique, ¿no? De que sean más accesibles, de que estén más atentos de que, esto existe, porque si él busca historia de Grecia en 10 minutos, por decir algo, se va a encontrar un vídeo de los que tienen ya más visitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos construir unas redes que, digamos, jueguen en contra, no jueguen en contra, pero jueguen con el juego del algoritmo, pero a su vez subviertan un poco esa tendencia, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y aquí yo me pongo también esto es algo que yo podría ayudar y, mira, me ha dado una idea. Cuando tenga tiempo con la tesis,
Pero creo que es importante, ¿no? Construir esas redes. Ponerte a disposición. Me han contactado profesores de, oye, ¿puedes dar hablar con los alumnos de arqueología queer, pero tienes que adaptarlo a chavales de 12 años? Y yo como... es que los adolescentes me dan miedo. Entonces, pero eso, ¿no? Pero claro, dices, ¿cómo creamos estas herramientas? Y yo creo que al final es poner en común, porque están muy atomizadas al final, ¿no? Hay gente que hace estas cosas, pero lo hace a nivel, pues, local, o no domina Internet, o no... Entonces, claro, si los medios que llegan a más gente son la tele, Internet, YouTube, lo que sea, pues hay que jugar a ese juego, yo creo, al final. Y, bueno, construir redes ahí, yo creo. Redes dentro de las redes. Gracias. Pregunta para los de arriba. ¿Tengo una calva? Es que me preocupa. Creéis que lo digo en broma, pero no, ¿eh? Gracias. Ah, vale. En casa. Dios mío. ¿Eh? Sí, yo creo... Si no entiendo algo te pregunto, però sí, jo crec que entiendo, sí. Sí? Bueno, m'has enviat una reflexió en relació amb això que comentaves, que possiblement és més assequible tenint en compte que el currículum és poc maleable per part d'un docent, perquè treballem amb les condicions que treballem. Segurament el que sí que és poderós és, i que sí que tenim temps de fer-ho, és justament aprofitar les classes per incorporar aquest discurs de constructiu i crític, i més que plantejar, jo crec que és positiu que hi hagi materials alternatius i discursos històrics alternatius, però segurament el més assequible a hores d'ara és plantejar aquest discurs crític i de constructiu per assenyalar quin és el biaix, el sesgo que tiene la història oficial, i això sí que em sembla molt poderós per desactivar aquestes inèrcies, i crec que sí que és assequible per part del professorat, no? I que el professorat d'història, de filosofia i de les altres disciplines és una eina forta que té a les seves mans. Estuve leyendo para el libro, ¿no? Pero no leí de un... Era docente él y era... Esto lo escribió en 2003 o algo así, o sea, hace ya 20 años, que dice, no es importante, o sea, a lo mejor lo que tenemos que confrontar, por ejemplo, no es decir, no voy a usar el término reconquista en el programa, porque yo considero que sesgo tiene y no solo quiero presentar al alumno, tal, ¿no? Y dice, no, lo que tengo que hacer, o lo que debería hacer el docente, claro, dice, es decirle al alumno, mira, este término se usa, pero viene con estas cargas, se crea en este contexto, tal, para que adapten esa capacidad crítica, ¿no? Porque al final el alumno se va a encontrar con esos discursos cuando salga. Entonces, si no aprovechas estos espacios, estos momentos para que desarrollen la capacidad crítica, van a estar, obviamente tú con el alumno tienes X horas a la semana, ¿no? Pues entonces es eso, claro, aquí esto me lo pueden sacar y dicen, ¿quieren adoctrinar a los alumnos? Y digo, sí, porque si no, lo están adoctrinando otros, es la cosa. Pero eso, sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que al final la historia, ¿por qué tienes que saber las batallas, eso lo que he dicho, la guerra de los 30 años, por decir algo, en vez de que cojan y aprendan las herramientas con las que desarrollan las capacidades críticas? Obviamente no al nivel que un historiador hace una investigación de tesis, doctorado, lo que sea, pero sí a nivel de qué preguntas se hace, por qué se hacen esas preguntas, ¿no? Y por qué tú también te puedes hacer esas preguntas y luego cómo puedes buscar respuestas y tal, ¿no? Que además dicen, pues eso, para que el típico topicazo de ¿por qué me aprendo fechas? Pues no te tienes que aprender fechas, te tienes que aprender pues procesos y te tienes que aprender cómo cuestionar las lecturas y esas cosas, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que al final lo que deberíamos apuntar es desarrollo de capacidades críticas más que de conocimientos en el sentido de conocimientos como datos. Pero sí, totalmente de acuerdo. Creo que he entendido la pregunta bien, ¿no? Vale, gracias. A ver, no sé, para mí lo que estás diciendo también tiene que ver con una disputa de interpretaciones un poco, ¿no?
A ver si te puedo explicar. Yo tengo como... Vine ahora a Cataluña con una investigación por un tema de un profesor de una escuela en Sabadell, que anarquista él, y bueno... y esto tiene que ver con su compañera de vida, fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Yo siempre estuve como muy curiosa de todo lo que fue el franquismo y las consecuencias, no sé qué. Y me parece que en lo que vos decís, como encuentro que hay una disputa de sentido que tiene que ver con una historia que nosotros por ahí, no tiene que ver con una historia reciente, pero lo que me he encontrado ahora a partir de las entrevistas que he hecho es que hay mucha gente disputando sentido actualmente. Y me parece que es una batalla que nosotros en Argentina, por muchas cuestiones, la hemos caminado muchísimo, y siento que en esta disputa de sentido hemos ganado ahí como unas cuantas batallas y hemos logrado, de hecho, que la historia se cuente de otra manera, ¿no? Bueno, hay mucho por ganar todavía, pero a mí, digamos, es un tema que también por mi historia personal, cuando veo el franquismo y veo que nosotros tuvimos 7 años de dictadura, acá hubo 40, las huellas, las marcas, no sé qué, pero a ver, a lo que voy, me interesa tu lectura sobre qué se puede hacer con esto, porque lo que he visto en este momento y con todas las entrevistas que vengo haciendo en Sabadell es una necesidad de toda esa gente de reconstruir la historia y de que se cuente de otra manera, digamos. No sé, y me interesa, digo, porque creo que también ese poder contar la historia de otra manera, por ahí podemos seguir disputando el sentido sobre cosas que ya no son más lejanas y poder contarlo de otra manera, pero yo siento que esta historia reciente sí que nos modifica mucho el camino que podamos hacer de acá adelante, nosotros mismos, digamos. Entonces, no sé qué lectura haces vos de esta historia reciente y de lo que han podido caminar respecto a eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en el sentido de, pues obviamente es la historia, o sea, en España tenemos el caso claro, ¿no? Tenemos el franquismo, tenemos la guerra civil, la posguerra, etc. Obviamente se han hecho leyes de memoria histórica, se han intentado abrir, se ha intentado, digamos, romper con ese discurso de la transición, de que lo que tenemos que hacer es hacer como aquí no ha pasado nada. Entonces yo creo que en ese sentido vamos en una buena dirección. Hay la propuesta de ley de memoria democrática intentaba ir más allá, ¿no? De no simplemente sacar lo que hay, sino además reevaluar cómo hemos estado contando las historias hasta ahora, etc. Y yo creo que en ese sentido hay muchas historias públicas que básicamente intenta poner un poco en común, sobre todo a medida de que, como es la historia más reciente, todavía tenemos las historias orales y la memoria, digamos, viva de mucha gente, ¿no? Cada vez menos, obviamente. Pero también incluso de mi padre me contaba, etcétera. Entonces, yo creo que en ese sentido hay muchos proyectos que están intentando recuperar hacer unas recopilaciones de historias y tal, hacer archivística, poner, no solo leer lo que ya hay en archivos, sino, digamos, recoger material y meterlo en archivos y meterlo para que quede un poco a la posteridad, que pueden ser desde cartas hasta cualquier tipo de documento un poco más personal, ¿no? De archivos familiares, y de hacer una recopilación. Y yo creo que eso, para empezar, es un punto fundamental. Pero es verdad que esta batalla, digamos, se tiene que librar en este sentido, es un contexto casi siempre académico, pero también se tiene que librar a nivel de, pues eso, de las historias que te cuentan pues hay muchos tours, hay muchos proyectos, digamos, o gente que hace pues guías por distintas ciudades de España, que habla de esas historias recientes, porque además son las que están mejor documentadas. En el sentido mejor documentadas de que tenemos tenemos historia escrita, tenemos historia oral, tenemos muchos documentos, tenemos fotografías, etcétera. Yo creo que ese tipo de iniciativas, que muchas veces salen desde abajo, están ayudando a mover mucho cómo hemos construido el discurso del franquismo. Lo que pasa es que en el tema ya de las aulas y de cómo se enseña, yo creo que di la guerra civil en segundo de bachillerato una vez,
en una semana. O sea, no sé si eso está cambiando y que me lo corrijan los... Vale. Vale. Pero quiero decir que como era al final, era como, bueno, o sea, entonces, como que yo creo que en los países por así decir, los países del Nuevo Mundo, la historia reciente, yo creo que tiene más, porque no decían, no, es que tenemos que empezar desde Grecia, porque la construcción nacional es distinta. Entonces yo creo que en ese sentido, en España, en el Estado español, hay una desventaja de que dicen, no, tenemos que empezar desde Grecia. Entonces, digamos que acaba el currículum escolar un poco más cerca, obviamente, pero un poco como cuando acaba en el franquismo, que en el franquismo era como decía Concha Piquer, llegó la guerra y de repente fundido a negro, ¿no? O Franco salvó a España en el caso, obviamente, durante el franquismo pues decían eso. Pero con la transición, digamos que casi pasaba a ser lo mismo, ¿no? Eran 2 líneas al final. Entonces yo creo que se está intentando cambiar, lo cual está muy bien, pero claro, todos estos proyectos de arqueología pública, de poner en común, de la memoria democrática, todavía tienen que llevarse al ámbito del aula, y al ámbito del aula de que en el aula entiendan por qué estos proyectos son importantes, ¿no? Porque luego es verdad que, por ejemplo, cuando se aprobó la ley de la memoria histórica hubo un montón de gente diciendo que estáis intentando politizar el pasado, abrir las heridas y tal. Y en cambio debería enseñarse al alumno, o enseñarse en general, ¿no? Cómo no se abren heridas, es que la herida no se había cerrado nunca. Es que básicamente se intentó tapar con tierra y hubo una infección y aquí estamos supurando, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que vamos por buen camino, yo creo. Lo que pasa es que queda mucho por hacer en ese sentido y me alegra saber porque yo no conozco el caso argentino, en el sentido de cómo se enseña, pero sí que parece bastante evidente que es mejor porque el listón aquí está bastante bajo en ese sentido. Igual, yo creo que es una disputa de sentido que no solo, o por lo menos lo que se logró allá tiene que ver con lo que se disputó en la calle, más que lo que se disputó solo desde la academia, o que la academia vino después, digamos. O sea, lo que se ganó empujando desde abajo fue lo que... Pero bueno, no, tampoco eso, no. Quería saber tu opinión sobre cómo... No sé si, digamos, hay una manera de instalar esto en la academia sin que antes pase por la calle. Esa por ahí es más la pregunta. Vale. Yo creo que en España ese cuestionamiento ha venido de la calle, pero no en momentos explosivos, digamos, sino en cuestionamientos constantes de historias del día a día, de realidades que quedaban sumergidas, ¿no? Y eso ha creado un interés en la academia, digamos, o en académicos que vienen de esos trasfondos, obviamente, pero creo que la comunicación ha sido un poco distinta como lo estás describiendo que en el caso argentino. Porque es eso, aquí no ha habido... La transición creó una especie de silencio en ese sentido, pero obviamente no era un silencio total. Entonces no había momentos de estallido social, más allá de, a lo mejor, pues sí, podemos hablar un poco más general del 15M, pero no era el tema. Entonces digamos que la relación que tenemos con ese pasado, con el pasado franquista, de la guerra civil, etcétera, es bastante distinta en ese sentido, yo creo. No sé si ¿Hi ha més preguntes? Vale. ¿Pregunto? No sé, Vale, ahora me he distraído con el tema porque ha cambiado de tema. Entonces, o sea, es un tema, no es que haya cambiado, pero es muy espeso esto de cómo afrontar la memoria del franquismo. Es como, oh, Dios mío, vaya drama. O sea, va muy mal, yo soy muy pesimista, te veo muy positivo. Pero bueno, lo que te quería preguntar. O sea, y últimamente que me he hecho fan y te miro cuando desayuno, ¿no? Algunos días, y que también cuando decías, no, vale, yo quiero escribir como para que llegue la idea de la historia crítica como a que sea popular, ¿no? Que no sea para estudiosos, sino que todo el mundo entienda por qué se tiene que entender así la historia. O sea, por qué se tiene que ver así. Entonces, entiendo que el libro está escrito en plan, en lenguaje casual, que en verdad también es como hacer los vídeos. O sea, no es que sea súper... No, puedes decir cosas complicadas, ¿no? Pero lo explicas fácilmente para que la gente no... Está bien. ¿Lo intentas? Eso, o sea, una de las preguntas era del palo, que si te cuesta hablar en plan popular o no,
y escribir en plan popular o no, o sea, en plan popular, en plan no académico, habiendo estudiado Sí. eso, porque supongo que habrá términos que tendrás que tragar o habrá cosas que tendrás que explicar más de lo que, hablando con tus colegas arqueólogos, ¿no? Sí, Es sí, arqueólogo, sí. Vale. Entonces, esta era una pregunta. Y la otra pregunta, como ahora como, no sé, eres divulgador, ¿no? Algo así, youtuber, como que supongo que no soy tan fan, no he visto todos los vídeos, supongo que lo habrás explicado, pero que cómo te surgió eso de decir, vale, pues yo ahora quiero empezar a comunicar y explicarle a la gente que no ha estudiado eso como... Sí. No, eso es... Vale. Es más ligera que el franquismo, sí. A ver, empiezo por la última, que es lo de cómo surgió. Que fue un poco de, pues yo iba a congresos, bueno, sigo yendo, pero ahora son todos virtuales, congresos y esas cosas, ¿no? De académicos, y decía, joder, yo veo a gente que está siendo puntero. Yo iba a congresos y o salía encantado de la vida con mi disciplina, o salía deprimido porque digo, este congreso organizarlo ha costado X dinero y este conocimiento solo lo saben, o sea... Sí, están haciendo una conferencia sobre los nuevos, se han descubierto unos nuevos estratos, una nueva fase en el yacimiento de lo que sea, pero este conocimiento no sale a la calle o no sale a la gente o no llega a la gente. Yo luego voy a casa, hablo con mi familia y la forma en la que entienden lo que yo hago o la arqueología o el pasado es muy distinta. Y obviamente intento hablar con ellos, pero obviamente hay límites. Entonces fue un poco eso, ¿no? Fue esa disonancia entre lo que yo veo en la academia y esta frustración con el academicismo que necesita publicar, porque pedimos un proyecto y decimos, esto lo hago para la sociedad, para el bien común, porque al final es eso, ¿no? La historia es un bien, pues se estudia el pasado para la sociedad. Pero yo veía una cosa de, sí, pero realmente no estás haciendo el paso extra de ir más allá de que hablar con los expertos, que en muchos casos viene por presiones académicas, presiones internas de que no tienen tiempo y tal. Entonces yo digo, mira, pues estaba pidiendo la beca de la tesis y digo, es ahora o nunca, y me lancé. Pero luego es verdad que con lo de adaptar el lenguaje, yo lo intento obviamente y lo encuentro difícil, pero no difícil en el sentido de porque no creo que la persona lo vaya a entender, sino porque yo no me doy cuenta hasta qué punto he interiorizado cosas como... A veces son términos y a veces son una forma de aproximarme a algo. Yo no soy consciente hasta qué punto lo he interiorizado no, esto es algo que todo el mundo sabe. Yo ya no pienso, ¿no? Entonces, como tener que pararte y reflexionar, y hay veces, me lo han recomendado, hay veces que me sigue costando, y hay veces que me dice mi madre, esto no lo he entendido muy bien, porque mi madre al final es el baremo. El baremo es mi madre. Pero ha habido veces que me dice que claro, yo solo me he dado cuenta después de publicarlo y digo, pues ahora no lo puedo cambiar. Pero luego hay gente que me ha recomendado, porque también hacen divulgación y cosas así, y me dice, mira, un amigo me dijo yo le dejo leer los guiones antes de grabar a mi novia, y dije, pues vamos bien. Pero sí, básicamente es un poco intentar contárselo primero a alguien que no sabe, o que no sabe tanto de eso, o que no es experto, lo que sea, y si te sigue, pues tal. Pero es verdad que no somos conscientes cuando empiezas a especializarte en una disciplina, ya sea académica o ya sea en una tarea o en algo, en una aptitud. No te das cuenta, llega un punto que no te das cuenta hasta qué punto ciertas cosas no son del común, digamos, no son conocimiento popular, no son cómo no sabes hacer esta cosa, si es súper normal, es como, no, yo no he sido tal. Entonces, creo que eso es súper importante en ese tema, y es algo que sigo mejorando, porque yo me doy cuenta de que hay vídeos que he hecho que digo, esto yo lo entiendo y sé que yo lo entiendo, pero no lo entiende nadie. O sea, no nadie más, pero... Pero sí, lo de Deleuze, sí. Pero porque fue en plan de, esto es el marco teórico, esto es el marco teórico de la tesis, no tengo que leer nada, esto lo hago en 5 minutos, de repente, claro, dices, bueno, no te das cuenta hasta qué punto has interiorizado el marco teórico de tu tesis, porque te toca, pero obviamente nadie más, porque es el marco teórico de tu tesis, y cada tesis es bueno, en fin, como el culo, cada uno tiene una. Pero eso, entonces es un poco intentar adaptarse, intentar hablar con gente que a lo mejor le interesa o a lo mejor no, pero que tiene esto. Pero al final el baremo en mi caso es mi madre. Ay, me va.
Vale. Vale, yo también soy muy fan, estoy un poco nerviosa, pero... No más que yo, Vale. seguro. No, porque yo reprendo el hilo de antes, de esto del espíritu crítico y tal, que me parece súper necesario para revisar la historia, y a la vez me pasa que tengo como contradicciones porque el poder a veces hace cosas que las hace bien. Y yo qué sé, una cosa que hace muy bien es crear referentes. Entonces, hay como esa contradicción entre no querer crear referentes, porque en realidad al final la historia siempre se puede revisar y a lo mejor nos estamos equivocando y tal, pero a la vez yo qué sé, pienso, pues mucha gente que luchamos desde el feminismo y así, la revisión de Federici, de las brujas y tal, aunque ella no quisiera decir que las brujas fueran los referentes, pero nos ha servido para tener referentes históricos de mujeres que resistían, ¿no? Y como esa cosa entre ser críticos, pero también a la vez, o sea, permitirnos tener referentes históricos que nos hagan sentir que somos parte de algo como más grande, más trascendente, que estamos luchando ahora, pero se luchaba antes, se luchará después, y cómo hacemos eso, ¿sabes? O sea, como sin decir, o sea, sin tener que poner ídolos que luego nos caigan del pedestal o cosas así, pero como que creo que para mí ha sido guay tener, ¿no? Leer perspectivas históricas y poder decir, ay, pues esta gente luchaba, y yo qué sé, como permitirnos eso también. Sí, creo que eso es súper interesante lo que planteas, porque de hecho ayer o anteayer estaba viendo un vídeo de un colega que se llama Juan Felipe, que decía sí que tenemos que permitirnos crear ciertas metanarrativas que nos hagan sentir un poco bien, ¿no? Que sean inspiradoras en ese sentido. Entonces, sí que es verdad que hay una especie de ¿qué hacemos? Pero yo creo que al final hay lecturas críticas que son capaces de reconocer ese de, bueno, aunque tal... Y, por ejemplo, hay casos de... Pues hablamos de personalidades disidentes yo, por ejemplo... un par de casos del siglo de oro, pues tenemos a Catalina Eraus o la monja Alférez, que dices, joder, qué guay que sale del convento, se viste de hombre, adopta una identidad masculina, y eso lo puedes usar para hablar de, joder, unas disidencias sexogenéricas, etcétera, pero a su vez es una persona que se fue a Chile a matar mapuches y dijo, pues venga, pues me voy para adelante. Y era una persona súper agresiva porque se adaptó al canon masculino en ese momento de la hiperagresividad, etcétera, ¿no? Y un estereotipo, digamos, el hombre, en este caso, el varón colonial, por así decirlo, el soldado colonial. Entonces, claro, dices, tenemos que ser capaces de decir estas cosas, de cuestionarlo y a su vez aceptar no lo bueno, lo que nos aporta, ¿no? Diría yo, que es un poco, al final es un poco instrumentalista, ¿no? Pero dices, este relato me está diciendo algo que a mí me vale, pero sé que dentro igual de 10 años no está desfasado. Entonces, claro, eso yo creo que nos crea una incoherencia, obviamente, dentro de ciertas perspectivas que son más críticas, pero creo que al final progresamos, por así decirlo, o digamos, esta incoherencia nos hace movernos, yo creo, ¿no? Y yo creo que eso es positivo al final. Entonces, ¿se caerá del pedestal? Puede ser, pero hemos aprendido en el camino en el que le hemos puesto el pedestal y lo hemos quitado, ¿no? Entonces, yo creo que mientras mantengamos esa capacidad crítica, no importa tanto el pedestal, por así decirlo, como importa el constante movimiento y la constante cuestión de estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí podemos, mientras seamos... O sea, yo soy de decir no nos creemos referentes, pero al final entiendo que la gente necesita un vínculo emocional con la historia, una memoria, ¿no? De esto. Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? No le podemos poner puertas al campo desde el estudio histórico, ¿no? Porque yo creo que al final esa es la forma en la que más gente también se va a movilizar, digamos, y es eso lo que has dicho de Federici, ¿no? Las brujas referentes, sí, luego ves esto, sí, pero también hacían, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a cuestionar tal. No es ponernos relativistas en el sentido de, porque hay mucha gente que lo hace, ¿no? En plan de, dice, no, es que no podemos, y esto es un discurso bastante conservador, de decir, no podemos decir que tal, porque es que en esa época todo el mundo era violento, no podemos criticar ahora a Hernán Cortés porque todo el mundo era violento, y es como, no, podemos criticar lo que hizo, obviamente, aunque en el contexto de su época, que tampoco es que a la gente le gusta seguir viva, no es como que digamos, no, en esa época matar estaba bien,
Pero quiero decir que es verdad que tenemos que... Yo creo que al final, y eso es una ventaja también de este tipo de historia, que tampoco se individualiza. Entonces, la caza de brujas, digamos, puedes poner a las brujas como referentes, pero no estás poniendo a una bruja como referente, digamos, porque tristemente, para bien y para mal, en este caso no tenemos muchos nombres. Entonces, al no individualizarlo, yo creo que eso también tiene una capacidad un poco más plástica de no amoldarnos a eso, ¿no? A ese discurso que yo creo que es un poco como conformista al final. Eso. Hola. Bueno, yo en realidad voy a cambiar mogollón de tema y ¡Pa'lante! es un poco, por favor, si quieres ayudarme también con mi libro. Yo no escribo ningún libro, pero soy músico y me estoy especializando en música histórica. Ah, vale. Entonces hago como reconstrucciones de cómo podía ser la música como desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, digamos. Y me encuentro con que mi disciplina es una disciplina muy masculinizada, en la que los discursos van mucho en una línea muy concreta y desde una perspectiva muy concreta. Y era si me podías recomendar alguna lectura general de historia queer, de cualquier... O sea, al contrario, como otra gente que ya haya hecho lecturas desde perspectivas más críticas y desde otro tipo de discursos que yo creo que a mí me pueden dar herramientas para, pues, defender ciertas cosas que yo defiendo, porque... No, sí, cuando me has pedido lecturas, digo, me ha pedido historia de la música y digo... No tengo ni... Yo es que me sé las notas y de casualidad, ¿sabes? Pero a ver, obviamente igual no te ayuda para la musicología, ¿no? No sé si es lo mismo. Musicología que historia de la música. Perdón, ¿eh? Ignorancia absoluta. Sí, pero yo no hago de eso. Vale. Perdón. Vale. Pero en ese sentido, o sea, no sé si te puede ayudar mucho, ¿no? Pero lecturas queer, porque hay... Es que claro, lo queer se ha centrado sobre todo, obviamente, aunque lo queer realmente dice de desestabilizar muchas cosas y la familia y otros vínculos y otras lecturas, se ha centrado sobre todo en cómo construimos ideas del cuerpo, del sexo, del género y de los afectos casi, ¿no? Entonces no sé si te van a ser súper útiles, digamos, pero bueno, perdón. Yo te diría que... Es que también yo tiro más para arqueología también y digo, no sé si... Pero... Vale. Si no, de todas formas, luego me das tu mail y digo, porque yo para no me soy un desastre, digo, te voy a decir, Bárbara Bosch, por ejemplo, es una arqueóloga brillante creo que está en Stanford, que estudia sobre todo arqueología y estudia sobre todo contextos coloniales y hace estudios queer en esos contextos coloniales, pero claro, es desde el punto de vista más arqueológico, que no sé si te sirve, pero bueno, o sea, es que en el ámbito español, es que le he mencionado antes, pero no he dicho su nombre, pero porque yo le quiero mucho. Pero Enrique Moral de Eusebio, tú léelo, que es amigo mío y yo quiero venderle. Enrique Moral de Eusebio, tú... No, que estudia sexual. Es que también estoy intentando buscar cosas que hagan de edad moderna, o sea, me has dicho siglo XIII a XVIII, ¿no? Al final. Pues él estudia siglo XVI, XVII, XVIII. No, en Guam. En Guam, pero Guam es una isla en las Marianas que fue colonia del Imperio Español, pero lo hace desde el punto de vista colonial. Juan Pedro Navarro, que es de la Universidad de Murcia, estudia la construcción de masculinidades en la Edad Moderna, en la modernidad, que eso yo creo también te puede ayudar. Estudia culturas disidentes, estudia culturas de resistencia dentro del ámbito, pues, sobre todo sodomítico, etcétera, pero pues el término lo uso porque es el término de la época, perdón, que sé que me ha salido un poco así de sopetón. Pero eso, entonces, de todas formas, le voy a dar una vuelta porque yo para los nombres soy terrible, y te he dicho los 3 primeros que se me han venido a la cabeza, pero te digo, te pido el mail y te lo mando. Muchas gracias. Nada. Pues, hola. Yo te quiero, bueno, no sé si es una pregunta o, bueno, no sé, o para que metas un poco más la chapa en un tema que me interesa. Una de las cosas que has hablado que haces, yo no me he mirado ningún vídeo tuyo, entonces seguramente lo has explicado, pero creo que es guay por la gente que no hemos visto vídeos tuyos. Es el tema de volver a leer la historia, ver historias que nos han contado y tal, y ya no voy a entrar en eso porque lo has explicado mucho,
Pero ya has entrado en dos mecanismos, a mí me parece, para que eso no se vuelva una nostalgia, ¿no?, del pasado. Has hablado de mirar el pasado para pensar el futuro, que me parece un mecanismo o un relato interesante, y el tema de conciencia crítica, ¿no? Si miras las cosas del pasado, como has dicho, el feudalismo, desde un punto de vista crítico, puedes ver las cosas rescatables y otras cosas que no, ¿no? Y creo que es algo importante porque en los discursos nostálgicos podemos leer que vienen más como el tema de desde las derechas o el rollo más conservador de extrema derecha y así, pero sabemos que se cuela mucho en gente que se considera de izquierdas. Entonces me gustaría que apuntases, si eres capaz, otros mecanismos o otras cosas a tener en cuenta aparte de mirar el pasado para ver el futuro o para imaginar futuros posibles, y el tema de conciencia crítica, si tienes otros puntos. Sí, pues mira, esto es una cosa de la que se estaba intentando dar vueltas últimamente porque la nostalgia es un tema que ha estado muy en boca de todos este último año, o sea, último año, sí, 2021, por pues, los llamados rojipardos, ¿no? Creo que estamos diciendo, pero no estamos diciendo, ¿no? Pero creo que al final, para evitar esa nostalgia, porque la nostalgia al final implica una sensación de que se han perdido cosas, lo cual es cierto y es muy cierto en un mundo tan acelerado, tan capitalista, pero obviamente es una idealización, eso es la base de la nostalgia, ¿no? Entonces creo que ese básicamente es situarnos en un contexto particular que estamos contemplando, pero sobre todo situarnos y forzarnos absolutamente, porque tenemos que forzarnos absolutamente a pensar cómo viviría otra persona que no es, porque estamos hablando de un poco de esa contemplación, cómo hubiese vivido una persona que no tuviese mi realidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mucha gente que contempla de forma idílica pues lo que hemos hablado de las izquierdas, de la vida en el pueblo que se ha perdido, pero es verdad que se ha perdido y es verdad que esos vínculos se han perdido, pero cómo hubiese vivido una persona negra, una persona racializada, una persona queer, una persona con diversidad funcional, digamos, cómo hubiesen vivido en ese, qué mecanismos tendrían, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de estas realidades? ¿Cómo podemos incorporar en este mundo no más plural, porque no es que antes no fuese plural, sino que ahora reconocemos más esa pluralidad? ¿Cómo podremos encajarla en esos ámbitos y en esos aspectos? Digamos que como reconocer que si intentamos recuperar algo, son miguitas, porque además tenemos que reconocer, y eso creo que es esencial, que tenemos que reconocer que no se puede volver. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque cuando reconocemos que no se puede volver, tenemos que buscar formas alternativas de construir. Entonces yo creo que al final ese reconocimiento de que la nostalgia es una falsedad, digamos, ¿no? Al final es algo que no va a poder volver a ser. Ya te fuerzas a decir, bueno, pues mira, lo idílico de esos vínculos que se creaban en el pueblo, que era más colaborativo, que no había esa competitividad, etcétera, podemos construirlo en los barrios en vez de los pueblos. Estoy diciendo los barrios y los pueblos precisamente porque estoy teniendo una persona muy en mente, que creo que es la que estás teniendo tú en mente cuando estamos hablando de los rojipardos y tal. Pero no, es la romantizada vida del pueblo, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo colegas que dicen, yo no puedo volver al pueblo porque por maricón, básicamente, ¿no? Entonces dices, pues ¿cómo reconocemos esas diversidades? Pues precisamente poniendo en común, yo creo, esas visiones de las alteridades que hay, ¿no? en el hoy, y por tanto que para las que obviamente volver a un pasado no es lo positivo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que al final es eso. Es muy difícil, obviamente, yo no tengo la respuesta para todo, yo lanzo sugerencias, pero también es verdad que lo encuentro muy difícil porque he intentado investigar sobre el tema de la nostalgia y tal, no es algo que sea como algo que yo domino, pero sí por interés, y me he intentado interesar en ello, pero lo veo una montaña, porque es eso, el sentimiento, esa emoción es muy, muy fácil de coartar, de llevar a un terreno muy particular. Entonces ese vínculo emocional es tan difícil de disolver o de cuestionar o de buscar formas alternativas que yo mismo he dicho, no sé cómo abordar esto, no sé cómo hacer una reflexión coherente de esto que ofrezca alternativas, la verdad. ¿Puedo añadir una cosa?
por favor. O sea, yo lo que pienso es que, aparte de que es tan simple, entre comillas, que al final es más complejo, que teniendo en cuenta lo del pasado para mirar al futuro que tú has dicho y lo has repetido muchas veces, parece una gilipollez. No te preocupes, no me Pero, ofendo. o sea, un apunte, pero en verdad, si tienes en cuenta esto todo el rato, muchos de estos discursos se desmontan. Y el tema de conciencia crítica, pero que aparte de estas dos cosas, yo el otro elemento que pensaba, a ver si también lo decías, es esta parte de no entender la realidad como una realidad absoluta o total o completa, ¿no? Sí. Que también lo has hablado. No es relativismo, No. pero al final es tener en cuenta que hay como aspectos que podemos rescatar y que no se han rescatado porque no interesaban un relato como hegemónico, pero que tampoco en sí solos son buenos, ¿no? Como, Sí. Y como coger trozos, bueno, y construir el futuro 100% liberador, ¿no? Sí, no, al final es eso, precisamente, ¿no? Construir buscar esos bloques alternos y buscar cómo los encajamos juntos y reconocer que la condición posmoderna no podemos huir de ella y todos tenemos, o sea, y es verdad que vivimos en realidades que no hay una realidad absoluta, ¿no? Que es lo que has dicho. Yo creo que eso es clave, la verdad. Muchas gracias. Me he quedado sin vino, así que podemos cerrar. Es broma. Es broma. Ah, coño. No, pues no hay problema si yo decía por la coña, pero porque se ha hecho el silencio, pero... La pregunta es, ¿cómo te da tiempo hacer una tesis, publicar un libro, ir a congresos, charlas, el canal de YouTube, si yo solo con la tesis me estoy quedando calva? ¿Insomnio? No, yo, a ver, tengo que anunciar que probablemente no estoy en los puntos finales de la tesis, porque en esos momentos probablemente el canal de YouTube pase un punto secundario, pero básicamente con falta de sueño. El otro día lo estaba hablando con Lidia García, que supongo que mucha gente aquí conocerá, pero que me dice, yo asumo que tú estás en el mismo momento, tú estás igual de atacada que yo, así que mucho ánimo, no sé, o sea, es como también buscar el momento de desconectar y esa red de apoyo, o sea, no es... y luego intentar no reciclar, pero sí en plan intentar ser un poco estratégico de que si hablo de un tema porque tengo lo de carne cruda de la radio, tal, y hablo de eso, ¿cómo puedo aprovechar estas lecturas que he tenido que hacer para la radio, para un vídeo? Y hay muchas veces que también hablo de cosas que yo leo por la tesis o por otras cosas. Entonces intento aprovechar un poco, pero es verdad que con poco sueño. Pero bueno. La pandemia también me dio mucho tiempo en ese sentido, porque de repente no podía investigar. Entonces aproveché, no sé, hice otra cosa, supongo. Pero la clave es, y no es como una recomendación, la clave es autoexplotación. Yo no sé, la clave es autoexplotación. Es broma, no lo hagan en casa. Supongo que una de las claves también es pasártelo bien con lo que haces, sí. ¿no? Y creo que has conseguido una cosa que tiene mucho valor, que es hacer sexy, ¿no? Un poco como la historia, o sea, darle un toque de humor, reírte un poco de ti mismo, de nosotros mismos, de hablar de aquellas cosas, pues igual que no encuentras pues eso, en un libro de historia o en, no sé, la casa del libro. Y como que eso se transmite y creo que ayuda un poco a esa divulgación, a que te pique la curiosidad, por ejemplo, ¿no? Por otras cosas que no te han contado así o de esta manera y decir, hostia, pues cuestionarme si la pareja esta de vikingos era o no homosexual o quién era o tal, ¿no? Después también, o sea, como yo tengo muchas cosas porque doy clases de historia. Entonces, por un lado, o sea, yo creo que el currículum es bastante amplio, al menos aquí en Cataluña. Creo que se hacen bastantes cosas y tal, y creo que se está empezando a cambiar las cosas, que es lo que hablábamos antes. O sea, yo el tema de las brujas sí que ahora lo he visto en algunos libros, ¿no? El tema de género de la mujer en la edad moderna, pues desde la burguesía hasta las clases más tal, pero igualmente, o sea, sí que estos relatos
pues siguen siendo un poco bastante conservadores en general, ¿no? Que es lo que a veces habías dicho en alguna entrevista de cómo tejer esos puentes con la divulgación o la educación más básica con discursos ya de la academia que están muy superados, pues el tema de, yo qué sé, los visigodos, los reyes católicos, ¿no? La creación nacional católica. Y bueno, esto creo que no está superado, pero que también me ha gustado mucho la idea de tejer esas redes, porque algunos de nosotros lo hemos intentado y lo estamos haciendo, que son pues grupos de profes de los cuales compartir como mucho material y desde una perspectiva pues decolonial, feminista, crítica, etcétera. Pasa que nos cuesta porque vamos ahí a full, a tope, pero que yo también creo que ese es el camino. A mí lo que me pasa a veces también es esta historia de justamente que se da como la historia oficial como algo neutro. Entonces, cuando tú te ves diciendo, pues esto es el sistema capitalista y esto es el sistema no sé qué y no sé cuánto, tener sentirte como, bueno, tener la voz esta de aquí de adoctrinamiento o miedos, o, ¿no? De decir, hostia, ¿no? Como qué discurso estamos dando o desde dónde. Bueno, como estos miedos que obviamente el capital no los tiene porque es el discurso oficial, ¿no? Y hay que romper con eso. Entonces, como por esa parte. Y luego otra parte que está como muy instaurada en el imaginario colectivo, creo, es la idea del progreso, de que es la única realidad posible, lo que decías antes de esa linealidad y que cuando te dicen, bueno, entonces, ¿la idea cuál es? ¿Volver al feudalismo? Bueno, volver al feudalismo, pues no sé, obviamente, ¿no? Pero hay que crearla y tampoco tenemos como una respuesta a eso, ¿no? En cambio, pues yo veo los discursos de Vox o veo los discursos de Academia Play y tienen un discurso ganador, ¿no? Entonces, claro, y justamente con esta nostalgia, pero con esta nostalgia ¿no? de recuperar ese pasado glorioso y de que vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, que a veces no sé si es buscar estos referentes que salían antes o de qué discursos construir, pero como que me vienen todas esas cosas. Yo una vez me deprimí un poco el año pasado porque hacía contemporánea y sí que llegué a la guerra civil. ¿Por qué? Porque pasé por la Revolución Francesa, pero luego ya pasé un poco así rápido sobre el discurso de la creación del Estado liberal y moderno, que eso también son cosas que elegimos a la hora, que queremos construir, que queremos transmitir, ¿no? Porque la historia es una herramienta para el poder, pero también para nosotros, ¿no? O sea, ¿qué nos enseña? ¿Qué pasados queremos recuperar? ¿Qué pasados queremos poner en relieve? Y que son los nuestros al final, ¿no? El del 90%. O sea, y entonces una alumna me dijo, hostia, profe, pero es que yo en tus clases salgo peor de lo que he entrado, porque es verdad, es en plan, esto es una puta mierda, siempre perdemos y aquí los pobres pillamos por todos lados. O sea, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Revolución Rusa, lo que sea. Entonces también como darle un poco la vuelta de un poco empoderamiento y perspectivas también de un poco positivas. Desde ahí, ¿no? Que creo que también tú lo consigues bastante guay, desde ese positivamente así muy, pues desde la broma, el humor, que es una herramienta también muy poderosa y muy millennial. Y no sé, un poco esas reflexiones tú, pues, no sé. Joder, muchas gracias. Sí, o sea, y lo que has dicho es que ya o sea, has dicho muchas cosas muy interesantes y digo, esto tengo que comentar, pero me las tenía que haber apuntado. No, pero creo que sí, o sea, tanto lo del progreso como la linealidad, cuando estudiamos, sobre todo en arqueología, vemos que hay muchas sociedades en el pasado. Claro, porque pensamos, por ejemplo, se empieza a domesticar vacas, ovejas, lo que sea. Empieza la agricultura, se sedentarizan, empiezan los estados, se construye, vamos desde más simple a más complejo, pero vemos muchos procesos, por ejemplo, a lo largo de la historia, que se interrumpen o que cambian de dirección, o incluso sociedades donde surge la agricultura y no vemos aparecer una sociedad jerarquizada hasta dentro de 1000 años o lo que sea. Entonces, quiero decir que vemos muchas alternativas y digamos que el proceso obviamente no ha sido lineal porque no hay una única respuesta. Entonces yo creo que ese tipo de historias por ejemplo,
nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos el colapso maya, y te preguntas por el colapso maya y dices, ¿por qué? Porque el colapso maya se plantea como colapso, igual que la caída de Roma se plantea como un desastre, porque si no estás creciendo está la debacle. Entonces yo creo que eso es importante, revertir estas cosas de que no, lo que vemos son transformaciones, que no vamos a idealizarlas, no vamos a decir que en la tarde antigüedad y el siglo V era un sitio chachi para vivir, pero sí que vemos que la gente seguía viviendo y se seguía organizando de otras formas y seguía existiendo, y puede que ahora ya no hubiese un gran señor o un gran emperador, pero había otras formas de organizarse que en muchos casos ni siquiera dependían de que hubiese llegado otro rey, otro jefe, digamos, ¿no? Entonces que ha habido alternativas y ha habido momentos en los que la organización jerárquica en un Estado, pues, sea una monarquía, sea el Estado liberal, sea lo que sea, no ha existido, digamos, ¿no? No ha existido en una sociedad, pero no ha existido en una sociedad en la que ya existía, digamos. O sea, que no es... Lo que quiero decir es que no ha sido como el capital o el Estado liberal ha crecido y Europa colonizó el mundo y ya no hay alternativas y ya está. No, es que ha habido alternativas y han existido, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y presentar otros momentos del pasado, digamos, porque si al final siempre nos acercamos a lo mismo, ¿no? Lo que has dicho, historia contemporánea, a los reyes católicos. Entonces, si nos acercamos a esos otros, si nos acercamos, por ejemplo, Miguel Martínez, que es un historiador que ha escrito sobre el siglo XVI, XVII, historia social, súper interesante, que ha escrito sobre los comuneros y dice cómo cambiaría y habla de la revolución comunera como una revolución y otra forma de organización y cómo hubiese podido progresar. O sea, lo estudia desde un punto de vista histórico, pero también de un punto de vista de cómo cambiaría el relato en el caso de si estudiando historia. Obviamente él es de Valladolid, pues estudiando historia en España, si el relato nacional, en vez de cambiar, porque claro, en España pues dicen 1492, pasa todo. La gramática, se expulsa a los judíos, que eso es súper chachi al parecer. Es un poquito distinto. Ya. No, a ver, yo hablo de lo que conozco más, ¿no? Obviamente, perdonadme, pero hablo de lo que estoy un poco más familiarizado, pero vamos. Pero dice, ¿cómo cambiaría el relato? Pero claro, tampoco podemos confrontar en este sentido como si en España no hubiese gente, o sea, en el resto del Estado español no hubiese gente que necesitase precisamente esas confrontaciones y esas alteridades y confrontar ese discurso, digamos, más institucionalizado, ¿no? Te dice, ¿cómo cambiaría la situación si en vez de 1492 empezásemos a contar la historia en este caso de España, desde un punto de vista revolucionario, con la Revolución de los Comuneros en 1520? Porque claro, la Revolución de los Comuneros ocurre en Castilla, ¿no? Entonces es algo muy castellano. Igual que aquí o en Valencia, con las Germanías, no sé si lo he dicho bien, probablemente no, pero bueno, las Germanías, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo cambiaría el relato? ¿Cómo cambiaría la idea que el alumno se lleva? Y ya no el alumno, porque al final estos discursos están institucionalizados en fechas, en el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo hay una estatua de Fernando el Católico y una de Isabel la Católica. Quiere decir, hay cuadros enormes de momentos importantes en la creación del Estado, o sea, en la creación del discurso nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo veríamos si en vez de, por ejemplo, el cuadro enorme de los comuneros, que es cuando están ejecutando a los líderes comuneros, presentásemos un cuadro de los comuneros luchando? O sea, a los comuneros me refiero a gente, no a la gente común, no a los tres líderes que consideramos, ¿no? O cómo cambiaría el relato. Entonces yo creo que esas cosas, trasladarnos a esos momentos, leerlos de otra forma y también trasladarnos a otros momentos que no sean tan... Sobre todo al final, que en muchos casos son eurocéntricos y parten del siglo XV o de la edad de esto, creo que es súper necesario también para enseñar al alumno que eso que otros pasados han sido y otros futuros podrían ser, digamos, ¿no? Y eso. Pero totalmente, es que o sea, te iba a comentar algo más breve a otra cosa, pero es que me he liado, perdón. Pero no, yo creo que en ese caso, en este sentido, lo que hacéis los docentes es que estáis mucho más en... Al final lo veis, lo que es cómo cambian los currículums, cómo responde el alumnado también cuando intentas hacer estas actividades. Y eso me parece súper interesante, porque también a veces planteamos, y lo planteamos también desde la academia, ¿no? No, hay que hacer estas cosas, pero ¿cómo le presentas tú a un alumno de 12 años algo tan denso, ¿no? Que has dicho que te sale el alumno en plan de...
profe, por favor, por favor, que tengo que volver a casa. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo adaptas ya no solo el lenguaje, sino también que contribuya, ¿no? Que no sea solo te voy a explicar, sino que el alumno diga, ¿y esto cómo me está haciendo? ¿Qué estoy viendo yo en esto? Yo creo que al final tiene que ser un poco más participativo en ese sentido. Sí, hola. Hola. Yo, por ejemplo, cuando me venías aquí y demás, empecé ahí a investigar y me pareció maravilloso porque de repente encontré, o sea, porque donde yo trabajo se empezó a hablar de los NFTs. ¡Guau! No, y para mí ha sido el libro, o sea, el vídeo estrella del rollo de los tulipanes de Holanda, ¿no? O sea, y una de las herramientas, por ejemplo, que decía, ¿no? La Pepa antes, ¿no? De esas herramientas que puedes utilizar de intentar explicar cosas que están pasando ahora, que yo no entiendo, o sea, porque no tengo ni idea, sinceramente, o sea, a mí la verdad es que me ayudó un montón a entender lo que son los NFTs, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, también es una manera de explicar, ¿no? Situaciones actuales que pueden ser rocambolescas, que a lo mejor no entendemos nada, pero es que son tan sumamente comparables con cuestiones que ya pasaron, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que también a nivel de, perdón, pero la responsabilidad también, ¿no? De que podáis tener, de explicar cosas súper complejas con ejemplos de antes, ¿no? Sí. A nivel histórico, o sea, sinceramente, yo quería decirte que a mí y a la productora donde trabajo nos ayuda un montón por explicar los tulipanes lo que eran las NFTs, ¿no? Y bueno, claro, simplemente es ya había muchísimos ejemplos que a lo mejor no se tienen, ¿no? Ejemplos de situaciones a lo mejor actuales que de repente pueden convertirse muy complejas o modernas o súper actuales, que puedas a lo mejor, no hace falta explicarlo, pero a lo mejor comparaciones así breves que te puedas imaginar, porque sinceramente, o sea, me ayudó un montón a entender. Yo tampoco sabía muy bien lo que era un NFT. No, pero... claro, yo en el caso de las NFT, no, o sea, porque me iba tanto no a lo que es particularmente la NFT, sino cómo se ha creado esta burbuja, el proceso que ha creado, en el caso de las NFT, ¿no? Claro, claro, y por qué hay un interés en eso, en un sistema que favorece ese tipo de cosas, al final, ¿no? En la especulación, que puede ser con tulipanes, puede ser con lo que sea. Claro, obviamente, yo soy muy de hacer eso, yo me gusta mucho porque incluso cuando intento explicar, ahora que en principio tengo docencia y tal, pues cuando tengo que explicar a un alumno que está empezando arqueología, digo, ¿cómo te explico que lo que tú utilizas, la cultura material dice muchas cosas de ti, ¿no? Y yo se lo comparo, pues por ejemplo, pues digo, tú en Instagram creas un discurso de ti, pero luego yo voy a tu basura y, o sea, tú estás en plan de, ay, mira, cómo se está, no sé qué tal, me voy de viaje, no sé qué, yo voy a tu basura y veo que lo que has comido son patatas fritas de estas de bolsa, por decir algo, yo qué sé. Cosas así, ¿no? Intento como asociarlo a eso, digamos, a lo que hay en común, porque al final, en el caso de la arqueología, hay arqueología de anteayer, hay arqueología de la basura, o sea, eso que nos dice mucho de nosotros a un nivel humano, digamos, a un nivel general, que por tanto nos puede hacernos replantear los vínculos que tenemos con nuestro entorno, ya no a nivel histórico en un momento concreto, sino sacar un poco la base que hay, ¿no? Porque obviamente, lo que he dicho antes, el pasado no se repite, no podemos volver al pasado, pero es verdad que hay formas en las que estas situaciones han dado que hay paralelos. Por ejemplo, una cosa que fue muy popular es que ahora estoy pensando en situaciones de actualidad y se me queda Rusia invadiendo Ucrania y Boris Johnson liando la parda. Claro, entonces te digo, pues no sé, pero una que fue muy popular, obviamente con toda la pandemia, que mucha gente se puso a explorar cómo la gente había reaccionado a la pandemia, la de la gripe española, la de 1917-18. Y esa pandemia también duró 3 años... Bueno, a ver, esta no sabemos todavía, ¿no? Pero en principio. También hubo gente que se impuso el uso de mascarillas y se negaban a usarlas.
también hubo gente que decía que esto había sido una conspiración, en ese caso, pues en vez de los chinos eran los judíos, tal. Es decir, obviamente es buscar chivos expiatorios, el que la gente se niegue a aceptar una cierta solidaridad con la gente, o incluso el hartazgo, porque también se pensaban que esto iba a durar un año o lo que fuese, porque la gripe era anual, obviamente. Pero que de repente, pues eso, había lo vi el otro día, ¿no? Una viñeta de 1921, cuando iba a empezar 1922, diciendo, venga, a ver si tú vas un poco mejor como año, ¿no? En plan de, porque es esto del año viejo, introduciendo al año nuevo, venga, a ver si tú vas un poco mejor. Y alguien lo puso y dijo, mira, esto fue hace justo 100 años por una pandemia y tal, ¿no? Y esto es como, dices, vaya, pero no sé. Y luego a mí me ayuda mucho en el sentido de hablar de cosas sistémicas, ¿no? De que se individualiza algo que ocurre. Por ejemplo, hablamos en este caso pues, o sea, te he dicho lo de Boris Johnson, pero bueno, la corrupción, lo que sea, dices, no, esto lleva pasando hace 400 años, o sea, hace 400 años tenemos un caso que es bastante llamativo y que nos llama la atención, porque la tulipomanía, por ejemplo, es una burbuja que nos llama la atención porque dices, tulipanes, tío, qué demonios. Pero ha habido otras, claro, la burbuja del Mar del Sur, que ocurrió creo que 1720, o sea, no sé cuántos años después, pues es lo mismo, pero eso era con acciones. Y eso, obviamente, no decimos, no, las acciones son algo más serio, pero en realidad no, en realidad el valor de una acción es... O sea, las acciones empresariales pues es lo mismo, ¿no? Entonces, usar esos casos paradigmáticos, que la gente ya los tiene un poco, a lo mejor ha oído hablar de ellos, a lo mejor les suena, para explicar un poco lo que hay de base, ¿no? Yo, por ejemplo, lo intenté hacer un poco con el duque de Lerma. Todo el mundo ha oído hablar del duque de Lerma y de que era un corrupto. Dice, sí, pero es que era un corrupto porque... Oye, no, eso que dices, pero ¿por qué decir? No quiero decir M. Rajoy es un hijo de puta porque ha robado, no sé qué, que bueno, va, sí, venga, pero ¿por qué ocurren estas cosas, ¿no? Y por qué intentar entender un poco las bases tanto sistémicas como lo que ha favorecido, la red de relaciones que ha favorecido, en este caso, pues la corrupción. Digo la corrupción porque eso cuando me dices describe el momento actual, de corrupción siempre hay, pues también es fácil, ¿no? Es que estoy intentando pensar de más noticias de actualidad y no se me ocurre, claro, porque estoy intentando pensar, o sea... Pero si es que lo peor es que es lo mismo, la criptomoneda es lo mismo, eso es lo malo. Claro, es lo mismo. Pero es lo malo, ¿no? Que vamos repitiendo. Pero si las criptomonedas y todo el mundo cripto, no nos escapamos de ellas. Sí. Anem tancant una mica ja, després podem fer unes birres y sí. També seguir xerrant. Vale. Bé. Bueno, esto es como respecto a lo de imaginar mundos nuevos, pensar la impotencia que sentía la gente que luchaba en otras épocas, ¿no? Porque ahora pensamos, ¡buah! Jornada de 6 horas. Sí. La impotencia... Entonces, explicar quizás historias de éxito o de el mismo miedo que sentía la gente y que aún así, en algún momento se consiguieron las 8 horas, en algún momento... Sí. Porque parece que es la peor situación que nos encontramos de cara al futuro y, no sé, un poco de esperanza. Sí. El otro día vi es que también está rulando por redes sociales, que es una cita de Ursula K. Le Guin de también es que la habéis visto muchas personas, ¿no? Lo de también se pensaban que solo existía la monarquía absoluta en el siglo XVIII y, o sea, la gente no sabía que había otras formas de funcionar con un colectivo enorme como es el Estado, hasta que llegó en 1789 nadie imaginaba lo que podía haber sido, ¿no? Entonces
yo creo que eso es importante, ¿no? Ver esos momentos en el pasado en los que hubo una absoluta incertidumbre, pero aún así se luchó por algo que se creía posible, ¿no? Por mejorar, en el caso de las 8 horas, o podemos hablar, hemos mencionado antes a los cátaros, ¿no? Que se organizaron en el sur de Francia, estaban en plan de, no, nosotros tenemos aquí nuestras propias comunidades, somos vegetarianos, no nos vais a tocar las narices. Claro, hasta que llegó, pues sí hubo una represión, pero también hubo una resistencia, ¿no? Entonces yo creo que es importante ver, ponernos en el campo de esas, sí, lo que has dicho, ¿no? Personalizarlo en cómo se debió sentir la gente en ese momento, que yo creo que es importante, porque lo vemos los derechos ya ganados y asumimos que siempre han sido así, claro, pero eso es muy importante, sí, yo creo que tienes toda la razón. Bueno, pues si voleu ho deixem aquí. Moltes gràcies, Miquel. Muchas gracias a vosotras. Gràcies a totes.